Para mí es una nueva oportunidad el poder venir aquí a la Universidad de Nariño, a Pasto, a reencontrarme con muchos amigos y volver a ver el volcán Galeras esta mañana desde el hotel donde estoy alojado, hermoso como en su panorámica. Y también pues una oportunidad para poder compartir con ustedes estas reflexiones que salen más de mi actividad como columnista en el periódico que mencionaba el decano. Hace alrededor de unos 4 años tengo una columna dedicada a temas de educación y esa columna me ha servido mucho también para meterme en política pública, pensar en clave de educación. Y este tema en particular de la cuarta revolución industrial ha sido uno de los temas que me ha llamado mucho la atención por todo lo que implica para la sociedad actual y para la universidad su trascendencia. Creo que en relación con ustedes tengo yo más una serie de lecturas adelantadas en torno a este tema, por lo que no me considero un experto, pero sí creo que en el contexto de las implicaciones de esto, estamos tarde en que la Universidad Colombiana entre a reflexionar. Les cuento que en este año en el Foro Económico de Davos se aprobó la creación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Colombia, con irradiación en toda América Latina. Ese centro se ubica en la ciudad de Medellín, en una organización que se denomina Ruta N, que tiene sus instalaciones cerca al campus de la Universidad de Antioquia. Y yo diría que esta es una noticia interesante porque en alguna forma involucra al país en este tipo de desarrollos y también es una oportunidad para pensar cómo se va a prospectar el mundo laboral, las nuevas carreras, las nuevas tendencias en diferentes órdenes. Inicialmente el decano me había pedido que hablara sobre tendencias sobre las ciencias naturales, sobre la química, la física, la biología, en fin. Y pienso que enfocar esa discusión en este contexto es una manera también de responder hacia dónde es que tendríamos que apuntar. Quisiera compartirles esta carátula que fue publicada en la revista Time en el año 2011. Es la carátula de febrero 21, el volumen 177, y dice que en el año 2045 será el año de la singularidad. De pronto para muchos de nosotros esto no significa nada si no entendemos a qué se refiere la singularidad. La singularidad está relacionada con el momento en que la inteligencia artificial podrá copiar casi que literalmente al ser humano. Y los futurólogos han planteado que esta singularidad se obtendrá en el año 2045, en donde no habrá posibilidad de distinguir entre una máquina de un ser humano. De por sí que ya hemos tenido algunos acercamientos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan el momento en que se dio la competencia entre una máquina y uno de los genios del ajedrez, creo que era Kasparov, y que la máquina le ganó al rey del ajedrez, ¿cierto? Hay una película, de pronto ustedes que son de muchos de mi generación, que veíamos en televisión, una serie de televisión que se llama Paper Chase, que era un profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, y en algún momento en una de esas series trató el tema de un computador que habían creado, al cual le alimentaban con mucha información
y lo pusieron a concursar contra el genio del derecho que era el profesor Kingsfield. En esa película, si bien es cierto, la máquina tenía la capacidad de procesar enorme información sobre casos, sobre procesos, y le ganaba en tiempo real al profesor, en lo que la máquina no podía ganarle era en el tema del razonamiento y de tomar decisiones en función también de contexto. Se supondría que en el año 2045 las máquinas no solamente tienen una gran capacidad de procesamiento, sino además de eso tienen la capacidad de pensar como nosotros. Y se ubica ahí eso como un elemento disruptivo al cual pues aspiramos muchos de nosotros poder llegar al 2045 para saber si fue cierto, o le dejamos esto a las nuevas generaciones para que nos cuenten. Podríamos colocar una cápsula del tiempo planteando para que la abran en el 2045, hacemos una votación entre nosotros de quiénes de ustedes, de nosotros, considera que eso va a ser una realidad o no, y en el 2045 la podemos abrir a ver si se cumplió la profecía. La revista Time sustenta esta predicción en lo que ha sido el desarrollo en las últimas décadas, el desarrollo de la tecnología, ¿cierto? Realmente todo esto comienza con el desarrollo de los computadores, ¿cierto? Muchos de nosotros conocimos por nuestra formación en la universidad los computadores en su primera, digamos, presentación, ¿cierto? Y hemos venido evolucionando a lo que hoy ya son, cómo ellos incluso los podemos llevar en el bolsillo, ¿no? En nuestros aparatos electrónicos, ¿cierto? No obstante, lo que se viene en desarrollo todavía incluso está aún por verse. Y estos elementos, este desarrollo tiene una característica, es que no es un desarrollo realmente lineal, sino que hay momentos en donde el desarrollo de forma disruptiva, o sea, entra a tener una perspectiva exponencial. Sobre este concepto de desarrollo exponencial versa gran parte de la charla. Entonces, mirábamos un poco, estamos en el momento de la cuarta revolución industrial, no sin antes hablar de las tres anteriores que han pasado. Esto es más o menos como las fechas de aproximación. La primera gran revolución, la inspirada en el vapor, en el siglo XVIII. La segunda gran revolución, la revolución industrial del siglo XIX. La tercera revolución, la que hablaba de los computadores, en el siglo XX. Y estamos ingresando hace algunos tiempo en la cuarta revolución industrial, que también la han denominado la revolución de la nueva electricidad. Entonces, nueva electricidad y cuarta revolución vienen a ser dos conceptos similares. Y cuando hablamos de cuarta revolución, entonces hablamos también de lo que se está haciendo en el contexto de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain. Este es el contexto que les comentaba al inicio. Colombia y su ingreso al centro de cuarta revolución. Abrevio esto para decir 4RI, cuarta revolución industrial, es la sigla de centro de cuarta revolución. Fue dado este año por el presidente Duque en las instalaciones de Ruta N. Fíjense, aquí está el edificio y aquí atrás está el campus principal de la Universidad de Antioquia. Todo este conglomerado, el municipio de Medellín lo quiere capitalizar como un distrito de ciencia y tecnología. Por aquí se ubica el Parque Explora, el Planetario, por este lado está la sede de investigaciones de la Universidad de Antioquia. En realidad la idea es constituir todo el barrio integrado a actividades de ciencia y tecnología, y a la universidad le han pedido que quite la malla que rodea la universidad, con el fin de que no existan obstáculos en el paso de las personas a lo largo de todo el distrito de ciencia y tecnología.
Esta discusión sobre la malla de la universidad es un asunto que todavía no nos cabe en la cabeza, porque siempre hemos visto la universidad enmallada, ¿cierto? Sin embargo, cuando se hizo el campus hace 50 años, el campus se diseñó sin la malla. Alguien me decía que la malla aparece aquí, el cerramiento de las universidades aparece acá como una forma de proteger a la sociedad de la universidad. En este momento nosotros lo vemos al contrario, ¿sí? Y cuando le preguntamos a los estudiantes que si se imagina la universidad sin el cerramiento, dicen no, porque nos estaríamos expuestos a los peligros de la sociedad. Bien, estas son las nuevas tecnologías que aparecen en el contexto de la Cuarta Revolución. Un poco, algo más familiar. ¿Recuerdan ustedes la película de Terminator? Pues más o menos es eso, ¿cierto? Terminator, que viene del futuro a cambiar algunas cosas que están ocurriendo en el presente para que las cosas en el futuro funcionen como las máquinas quieren que funcionen, ¿cierto? Esto parece ciencia ficción, pero nos vamos a dar cuenta que los desarrollos en Cuarta Revolución están ligados a ciencia ficción, a aquello que nosotros consideramos imposible, lo que nosotros consideraríamos como algo que nunca podría ocurrir. Es ahí en donde la Cuarta Revolución introduce. Y la inteligencia artificial está en función de eso, es cómo las máquinas cada vez se asemejan o se parecen más a los seres humanos. Está todo el contexto del Internet de las cosas, que tiene que ver con la conectividad de todos los aparatos, todos los objetos que existen. Pónganse ustedes en este caso en una casa, en la cocina, en donde tengamos nosotros, por decir alguna nevera, y que la nevera a través de sensores nos esté diciendo que falta comprar, que falta la leche, que acabó la carne, que hay que comprar más papas, que hay que traer más queso. A través de sensores la nevera da los impulsos y envía el mensaje a los distribuidores para que en cuestión de minutos nos traigan a la puerta de la casa lo que nos hace falta, ¿sí? Esto ya está siendo realidad, aun cuando los futurólogos lo plantean que va a ser realidad en un momento determinado que vamos a ver más adelante. Es la conexión de todo, entre todo, ¿cierto? El blockchain, no sé si ustedes han escuchado hablar del Bitcoin. El Bitcoin viene a ser como uno de los desarrollos más claros del blockchain, y es la desaparición de la moneda física e incluso también, por no decirlo, de los bancos, ¿no? Y esta tecnología no solamente aplicada a la creación del dinero virtual, sino también aplicado a múltiples temas como, por ejemplo, los sistemas de votación en las naciones se pueden hacer mediante métodos seguros ¿verdad? Digital, ¿cierto? Y el Big Data, ¿no? El Big Data que cada vez se alimenta más y que viene a ser el insumo para muchos de estas revoluciones, de estos desarrollos tecnológicos. Entonces, lo primero es decir que estas tecnologías de la Cuarta Revolución son disruptivas. ¿Y qué significa que sean disruptivas? Es decir, son tecnologías cuya aplicación rompen con lo que existe hasta el momento, ¿cierto? La tecnología disruptiva es cualquier tecnología o innovación que deja obsoleto la tecnología anterior. Se usa el término de disruptivo que produce una ruptura brusca, en ocasiones causando cambios profundos en nuestro modo de vida. Y también las tecnologías disruptivas tienen el poder de cambiar la forma en que trabajamos, vivimos, pensamos y nos comportamos. En alguna forma ya lo estamos viendo, ¿no? Muchas de estas tecnologías ya están desplazando puestos de trabajo. Muchas de estas tecnologías ya nos están haciendo cambiar la manera en que actuamos, ¿no? Y posiblemente lo estamos mirando de una forma como normal que esté ocurriendo,
pero cada vez que ellas aparecen están generando realmente cambios trascendentales en nuestra forma de ver. Ya hoy cada vez vamos menos al banco, por ejemplo, ¿cierto? Ya hoy hacemos todas las transacciones por internet, ya podemos domiciliar nuestras cuentas. En fin, muchos aspectos que nos permiten de pronto tener más tiempo, pero también nos libera tiempo para trabajar más y para ser más productivos. El Foro Económico Mundial en el año 2015 hizo un estudio sobre los puntos de inflexión de estas tecnologías y su impacto en la sociedad. Y por punto de inflexión, ellos mencionaban los momentos en que los cambios tecnológicos específicos afectan la sociedad en ese momento, ¿cierto? Para eso entonces hizo una encuesta a 816 ejecutivos y expertos en tecnologías y les pidió identificar cuáles son esos puntos de inflexión, cuál es ese tipo de tecnología y cómo se va prospectando hacia el futuro. Y estos son algunos de los resultados. En promedio, en el año 2018, los expertos, este estudio fue en el 2015, ellos decían que en el 2018 todas las personas ya tendrían correo electrónico. Posiblemente algunos de estos temas que están acá, diríamos nosotros, pues aquí ya hace mucho tiempo los tenemos, ¿no? Pero recordemos que esto es una visión del panorama del mundo. No todo el mundo tiene el mismo desarrollo que nosotros y nosotros no tenemos el desarrollo de gran parte del mundo, ¿cierto? En el 2021, la emergencia de los robots y los servicios, aunque ya es una realidad, la propuesta de estos expertos es que en este año esto esté casi que universalizado. En el 22, toda la tecnología del Internet de las cosas comenzará a salir a flote. La navegabilidad en Internet será universal. Todavía hay áreas del mundo en donde la conexión a Internet no está. Facebook, el proyecto Facebook hizo un acuerdo en Colombia para que esto sea una realidad, pero solamente de acceso a los productos de Facebook, ¿cierto? La idea es que aquí en este año todo el mundo tenga la posibilidad de disponer de Internet. El tema de la impresión en 3D y la manufactura vendría a ser uno de las revoluciones del elemento disruptivo. En el 2023, la implantación de tecnologías, cuando hablamos aquí de implantación de tecnologías incluso en el cuerpo humano, ¿cierto? Las personas podrán aplicarse el chip para que a partir de ellas puedan estar conectadas. Ya lo estamos viendo, ¿cierto? Ya existe en alguna forma. El Big Data para decisiones, o sea, la gran base de datos dispuesta, la visión como una nueva interfase. Yo hoy acá me faltan únicamente las gafas para poder deletrearlos a ustedes. En algún momento ya con estas gafas yo podré decir el nombre de cada uno de ustedes y además los rasgos distintivos porque estaré conectado al Big Data y poder reconocerlos a ustedes a través de mis gafas. Nuestra presencia digital, los gobiernos y el blockchain y una supercomputadora de bolsillo, de las más potentes que hemos tenido. En el 2024, la computación será ubicua, estará en todas partes. La impresión en 3D y la salud humana. Se prevé que para esta época ya puedan imprimirse órganos, imprimirse un hígado, un páncreas, ¿cierto? ¿Cómo? Un duodeno. En el 2024, el hogar conectado. Entonces aquí ya nos vamos a despreocupar de hacer el mercado porque ya todo está sistematizado y lo único que nos va a llegar es la cuenta de cobro de cuánto es el mercado que aparece en la puerta de nuestra casa. En el 25,
la impresión en 3D y los productos de consumo. O sea, impresión de comida, por ejemplo. Decía Bill Gates que uno de los grandes inventos de este año es la carne sin carne. La producción de alimentos sin tener que recurrir a matar la vaca o el pollo o la gallina. En el 25, la inteligencia artificial y el trabajo de cuello blanco, significando con esto que gran parte de los procesos de producción van a ser hechos por máquinas y las personas simplemente estarán controlándolas. La economía compartida, en el 26, algo que hemos visto ya, pero que todavía no tiene un desarrollo, se cree que hacia el 26 ya esté completamente desarrollado, que son los carros autónomos. Las ciudades inteligentes. En el 27, el Bitcoin y el blockchain. Ya pensaríamos que hacia esta época ya todo el dinero habrá desaparecido y el dinero digital será el vínculo comercial. Esto suena en algunos casos como ciencia ficción, ¿cierto? Como algo que posiblemente no ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos en una perspectiva, y esto los matemáticos lo trabajan mejor que el común de la gente, en una visión de crecimiento exponencial. Nosotros cuando venimos en una perspectiva lineal, vemos que lo que sigue a continuación no va a ser distinto a lo que yo tengo hoy, ¿cierto? Y si pudiera yo prospectar a 2 o a 3 años, uno diría a 2 o 3 años estaría haciendo lo mismo, solo que de pronto cambiando una u otra variable. Lo que se plantea es que las tecnologías disruptivas llegan a un momento en donde entran en una fase de una transformación que nosotros no podemos prever. Van a un ritmo mayor, a una velocidad mayor que la percepción que tenemos nosotros del cambio. Se menciona mucho la ley de Moore. Moore es un ingeniero que en el año 65, estudiando un poco el contexto de los cambios tecnológicos, anticipó algo que él consideró y que le han llamado como una ley, ¿cierto? Que es que la complejidad de los circuitos integrados se duplicaría cada año con una reducción de los costos de producción. Él en el año 75 hizo una modificación y decir, no es cada año, pero sí es cada 2 años, y cada vez que se multiplica los circuitos integrados, eso va a tener incluso un impacto en la reducción de los costos, ¿cierto? Hoy se dice que hay más circuitos integrados, transistores, pero el número de transistores, hay mayor número de transistores que hormigas hay en la faz de la Tierra. Con esta predicción que hace Moore, de alguna forma se explica cómo unos grandes desarrollos que inicialmente costaron infinidad de recursos, hoy están al alcance de las personas. O sea, se han reducido los costos extraordinariamente. Entonces, esta ley, su predicción ha hecho posible la proliferación de las tecnologías en todo el mundo y hoy se ha convertido en el motor del rápido cambio tecnológico. Como les decía, realmente no es una ley, sino más es la mirada del contexto y lo que está ocurriendo. Quiero un poco insistir en este concepto de la diferencia entre el desarrollo lineal y el desarrollo exponencial. Por ejemplo, si nosotros en cada zancada que damos, cada zancada mide un metro, 30 pasos nuestros serían 30 metros, ¿cierto? Pero en la perspectiva exponencial, por cada paso que yo doy, ¿cierto? Exponencialmente, cuando yo acabo de dar las 30 zancadas, eso no equivale a 30 metros, sino equivale a esta cifra que está acá. Es decir, 3 zancadas exponenciales equivalen a dar 26 vueltas a la Tierra. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es la relación entre el paso lineal y el paso exponencial, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo con
con la inmersión de las tecnologías. Miremoslo aquí más o menos, se puede ver, si miramos en el tiempo y el tipo de cambio, los cambios tecnológicos ocurren desde una perspectiva exponencial que está por fuera de nuestra forma de concebir el desarrollo lineal. Y los cambios tecnológicos están mucho más rápido que cualquier otro tipo de cambio que existe en el contexto. A continuación están los cambios sociales, los cambios de negocio, los cambios en las políticas. Por ejemplo, la legislación es un tema que va siempre lejos de los cambios tecnológicos. Tenemos el caso de Rapid, por ejemplo, esta startup que está transformando los sistemas de mensajería y de la manera en que la gente se relaciona para pedir los productos, en fin, o el Uber, ¿cierto?, que está por fuera del control del Estado porque no hay legislación que tenga que ver con este tipo de tecnologías. Es decir, en este momento estamos legislando después de que el invento aparece, que el nuevo sistema de producción emerge. Entonces, si miráramos nosotros la relación entre progreso y tiempo, uno diría que uno va tranquilo en la vida pensando en que lo que va a ocurrir a 5, a 10 o a 15 años va a ser algo más de lo mismo. Pero en cualquier momento nos encontramos ante la emergencia de una tecnología disruptiva que nos pega un salto y nos ubica en otro contexto. ¿Sí? Nosotros que conocimos el Walkman, el teléfono, el CD player y que ya nos encontramos en un iPhone, ¿cierto? De pronto no percibimos lo que ha ocurrido, pero si nos ponemos a ver retrospectivamente el impacto de ese cambio tecnológico nos ubica en un punto en donde no imaginábamos íbamos a estar, ¿cierto? El pensamiento exponencial es como una especie de decirle un adiós al pensamiento lineal. Vemos, por ejemplo, el caso de la diferencia entre la empresa Kodak. ¿Recuerdan los almacenes de Kodak donde íbamos y comprábamos cámaras y comprábamos rollos para película y las vacaciones? Hacíamos las vacaciones, tomábamos las fotos y después íbamos a revelarlas y nos dábamos cuenta que todas las fotografías estaban mal tomadas o habían sido corridas o el rollo se reveló. Eso en relación con el Instagram, ¿cierto? Y los cambios que han ocurrido. La perspectiva de Kodak es una perspectiva lineal, mientras la perspectiva del Instagram es una perspectiva exponencial, ampliando incluso a nuevos horizontes, nuevos públicos, nuevas incluso aplicaciones, ¿cierto? Y es como una forma de reinventar la fotografía a través del uso de las nuevas tecnologías. Bien, en cuarta revolución industrial no solamente es Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchains, sino también son el desarrollo de estas tecnologías de convergencia, que tienen mucho que ver con nuestras facultades de ciencias, ¿no? Está el mundo de la nanotecnología, el mundo de la biotecnología, de la ciencia cognitiva, de las tecnologías de la información, agrupadas en una sigla que es la NB, que es las tecnologías de convergencia, que no son lineales, por supuesto. Cuando hablamos de nanotecnología, hablamos de átomos, moléculas. Cuando hablamos de biotecnología, genes, células, de ciencia cognitiva, neuronas, en las teorías de la información de los bits. Es decir, cuando hablamos de la nanotecnología y la biotecnología, estamos hablando de algo así como el hardware de la vida, ¿cierto? De qué estamos hechos nosotros. Y cuando hablamos de ciencias cognitivas y teorías de la información y la comunicación, hablamos como el software de la vida, ¿sí? Aquí en estas tecnologías de convergencia, ¿cierto?, aparecen
una serie de inventos que se dan gracias a esas posibilidades de convergencia. El ejemplo de una tecnología de convergencia, de un desarrollo son los smartphones, ¿cierto? Que combina al mismo tiempo el teléfono, la cámara, el dispositivo de música, el asistente digital, dentro de esto, y cada vez tiene más utilidad, ¿no? En realidad hoy ya no podemos identificar nosotros los smartphones como teléfonos, ¿no? Realmente no es un teléfono, ya la idea del teléfono no es la misma que tenemos hoy, ¿cierto? El invento teléfono ha hecho un cambio de forma disruptiva y se ha ubicado en una perspectiva. Algunos plantean que el inventor del iPhone, ¿cierto?, que inicialmente lo ubicó como teléfono, se queja de que al ingresar toda esta serie de aplicaciones también se pierde la idea misma del teléfono. Cada vez hay una mayor posibilidad de en un solo dispositivo tener más y diferentes aplicaciones. Las tecnologías de convergencia están diseñadas para mejorar el rendimiento del ser humano. Digamos, ese es uno de los principales focos hacia donde apunta. Ya con estas tecnologías, pensar en la inmortalidad del hombre ya es una posibilidad. Crear seres diseñados, ausentes de enfermedades, más perfectos, pero que además de eso vivan más. Cuando se habla de inmortalidad, no es tanto de que una persona no llegue a morir, sino que alargue su vida, ¿sí? Hace más de un siglo, la esperanza de vida de los habitantes podría estar rondando los 35 o los 40 años. Muchos de nosotros hace más de un siglo posiblemente ya no estaríamos vivos. Hoy, la esperanza de vida, gracias a los desarrollos de la medicina, de la salud, los procesos de salubridad, potabilización del agua, nos ha llevado a extender nuestro periodo de vida. Con estas tecnologías, lo que se busca es intervenir desde el punto de vista genético para mejorar la condición humana. Ya estamos cerca de la cura del cáncer, ya estamos cerca también de aumentar y perpetuar más la presencia del hombre sobre la Tierra. Entonces, las tecnologías los científicos cognitivistas están en relación con lo que piensan los científicos, los nanos, lo que construyen, la bio, lo que implementan, y la info, la tecnología, la información que supervisan y controlan. Lo que se traduce en lo que piensan, lo construyen, lo implementan, lo supervisan y controlan en función de, prioritariamente, digamos, esto, pero además de eso también, de trabajar escenarios futuristas como la comunicación directa entre el cerebro y cerebro. La evolución de nuestras capacidades cerebrales, la capacidad de regular nuestras funciones corporales más allá de sus capacidades actuales. Y muchos de estos avances que surgirán de la armonía de estas ciencias parecen ciencia ficción, pero en realidad son el resultado de décadas de desarrollo en estos campos. Recuerden ustedes la investigación sobre el genoma humano y lo que costó para la humanidad. Hoy, hacer una secuenciación del genoma en poco tiempo va a estar al alcance de cualquier persona, incluso comprándola en una farmacia para hacer la secuencia y de forma personal. O sea, la ley de Moore se cumple ahí, ¿no? Cómo cada uno de estos desarrollos pueden tener un desarrollo exponencial abaratando con creces los costos para hacer esa misma tecnología. La nanotecnología, dedicada al control y manipulación de la materia a escala menor, a un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas, los nanomateriales. Entonces aquí vemos como una representación, ¿cierto?, de uno de estos inventos, casi que el tamaño de los organismos que estudiamos. Con la impresión en 3D, aspira a poder construir átomo por átomo lo que nosotros queramos, con lo que el concepto de desperdicio va a desaparecer. Ya no
producto de la fabricación ya no va a aparecer la basura, porque la construcción va a ser átomo y molécula, por consiguiente la optimización de los recursos va a ser bastante importante. En el caso de la biotecnología, estudia y aprovecha los mecanismos e interacciones biológicas de los seres vivos, apoyándose en diversas especialidades como la biología, la bioquímica, la genética, la virología, la agronomía. Fíjense que el elemento particular del desarrollo de estas tecnologías de convergencia es la inter y transdisciplinaridad. Ya las disciplinas aisladas no tienen la capacidad de hacer estas interrelaciones. Es la confluencia de las disciplinas y no solamente las disciplinas dentro de la misma área, ciencias naturales, sino además de eso, con otras áreas de conocimiento. La informática, que la que nos hizo en alguna forma posible el procesamiento de la información, viene a ser una de las herramientas claves en la articulación de las anteriores tecnologías. El ejemplo más claro es el proyecto Genoma Humano, ¿no? Que se hace gracias a la capacidad de procesamiento de información en grandes computadores de una gran cantidad de información. Y la ciencia cognitiva es un conjunto de disciplinas que realizan desde diferentes perspectivas investigaciones en neurofisiología, el cerebro, sistema nervioso, en fin. La ciencia cognitiva viene a ser también una de las nuevas teorías de convergencias, disciplinas de convergencia. Bien, me gusta mucho esta gráfica de Mafalda. Mafalda a veces tiene unas ideas muy inspiradoras que nos pone a pensar a nosotros. Cuando Mafalda se pregunta ¿qué es el futuro? Y ella lo que dice es: el futuro ya no es lo que era antes. Esto me sirve a mí para volver a retomar lo que hemos hablado del pensamiento lineal y el pensamiento exponencial. Cuando estamos en modo de pensamiento lineal, el futuro que vemos a corto plazo es simplemente la proyección de lo que yo tengo hoy, ¿cierto? Pero en la perspectiva del pensamiento exponencial, entonces el futuro ya no es lo que yo tengo hoy. O sea, para mí es muy difícil predecir qué va a pasar en 5 o en 10 años. Así estamos en este momento. Las teorías de convergencias, las tecnologías de convergencia, el desarrollo exponencial de estas tecnologías derivadas de la cuarta revolución industrial nos ubican en un espacio de una gran incertidumbre. ¿Sí? Tenemos con certeza, podemos hablar del pasado, del actual presente y posiblemente podemos hablar de un futuro muy cercano, pero no sabemos cuando proyectamos a mediano y largo plazo ya las cosas se vuelven nebulosas. Creo que incluso vamos a tener que replantearnos la planeación a 10 años, que fue un gran logro en las universidades, ¿cierto? Cuando comenzamos a prospectar a 10 años, y diría uno que tendríamos que hacerlo posiblemente a 10 años, pero con la certeza de que cada 3 o cada 2 tenemos que revisar esas proyecciones, porque cada vez aparece un elemento nuevo en el texto que nos cambia las condiciones. Cuando pensamos en el futuro, ¿en qué pensamos? Pues vayamos a los escritores de ciencia ficción. Aquí tengo a este escritor de libros, Arthur Clarke, ya falleció en el año 2008. Él es inspirador de un libro que se llama Odisea del Futuro, creo que lo llevan a nivel de película, no sé si ustedes la vieron. Y este autor es, digamos, el responsable de una teoría en torno a lo que son las leyes del futuro. Entonces, ¿qué mejor que hablar del futuro que hablar de ciencia ficción? Entonces dice él, cuando un científico famoso dice que algo es posible, probablemente tiene razón. Pero cuando dice que algo es imposible, probablemente está equivocado. Entonces, cuando nosotros somos muy dados a decir que eso no es posible, lo más seguro es que sea posible. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible.
Y la última ley es: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia. Y el corolario de esta ley es: si usted ve una tecnología que no parece magia, es porque no es avanzada. Y es la característica de estos elementos. Cuando hablamos, por ejemplo, de que vamos a encontrar la cura del cáncer, ¿cierto? No nos parece que eso sea razonable, ¿cierto? Ya estaríamos en una perspectiva distinta. O que vamos a encontrar la piedra filosofal de la cual los alquimistas en algún momento venían trabajando, ¿cierto? Bien, ¿qué tiene que ver todo esto y ya con la universidad? Porque yo creo que ese era lo que hemos hecho acá, es para llevarnos a la reflexión en el contexto de lo que nos corresponde como universidad, ¿cierto? Nosotros no podemos ser algo así como una isla aparte a todo lo que está ocurriendo. No solamente en el contexto del desarrollo de las tecnologías de convergencia, de las nuevas disciplinas, de lo que estamos en los desarrollos científicos y tecnológicos, e incluso en nuestra vida diaria, lo estamos percibiendo permanentemente nosotros, si no lo llevamos en el contexto de la universidad. Los orígenes de la universidad, pues ustedes saben que la primera universidad fue creada en 1119, hace 900 años. Este año estamos cumpliendo 9 siglos del invento de la universidad. La primera universidad creada en Bolonia. Aquí aparecen de las más antiguas que existen, ¿cierto? La de la Universidad de París, la de Oxford, la de Palencia, la de Cambridge. En el contexto colombiano tenemos universidades también antiguas, ¿no? De más de 400 años. La Universidad Santo Tomás, por ejemplo, es una universidad que tiene más de 400 años. La Universidad de Antioquia dicen que es la institución oficial más antigua de Colombia, tiene más de 200 años. Yo tengo una hipótesis. Yo pienso que la Universidad de Nariño es más antigua que la Universidad de Antioquia, por la sencilla razón de que Pasto fue creada primero que Medellín. Y de alguna forma uno puede extender el hilo fundacional de la Universidad de Nariño a una institución más atrás, en el pasado. Solo que Nariño hizo la historia desde la creación de la universidad a comienzos del siglo XX, con un decreto firmado por el gobernador Julián Bucheli, ¿cierto? 1904. Pero uno dice, no, la Universidad de Nariño debe tener más de 200 años, con toda seguridad, ¿cierto? Esta es una representación de lo que el autor consideraba en esa época la universidad medieval, ¿cierto? La manera en que se tomaban las clases, la emergencia de los profesores, ¿cierto? ¿Qué ha cambiado de esto actualmente? Esta es una fotografía un poco más reciente, aunque el color nos indica que tiene su antigüedad, y esta es una fotografía más actual, ¿cierto? El patrón es el mismo, ¿cierto? Esta es una fotografía en relación con las anteriores, más actuales. Vemos un poco más moderno el espacio, ¿cierto? Ya vemos pantallas, más tecnologías, interacción, computadores, pero el patrón sigue siendo el mismo, ¿cierto? Hay empresas ahora dedicadas a crear ambientes especiales, ¿cierto? En donde nos podemos mover, interactuar, tenemos tableros electrónicos, pero el patrón sigue siendo el mismo, ¿cierto? Tenía unos videos para mostrarlos, pero no los voy a hacer por tema de tiempo. Pero en particular acá es una empresa dedicada a hacer diseños para universidades, ¿cierto? Al final, a pesar de que nosotros acondicionemos los espacios con robots que estén permanentemente mirando el
luz, el aire acondicionado, el clima, que los laboratorios sean cada vez más confortables, más computarizados, ¿cierto? Que aparezcan, que los espacios incluso de aulas se puedan transformar, pasar de esquemas de sillas a esquemas de talleres, en fin. Finalmente el concepto viene siendo el mismo, ¿no? La relación estudiante-profesor va a ser siempre, o sigue siendo la misma. Entonces, al hacer una comparación entre la universidad antes del Internet y la universidad actual, la universidad con el Internet, encontramos, tomando en cuenta esta revista de Ascun editada este año, hace un balance entre ellas y dice que en la universidad antes del Internet las bibliotecas eran los repositorios y fuentes, las bibliotecas eran realmente el corazón. El diseño de la Universidad de Antioquia, en el campus que fue financiado con recursos del Banco Mundial, los arquitectos colocaron en la mitad de la universidad la biblioteca, porque la biblioteca venía a ser el elemento a partir del cual, ¿cierto?, se hacía la actividad, la vida académica. En la universidad actual, cada vez vamos menos a la biblioteca y usamos más la conexión en línea, ¿no? Porque ya las universidades compran la suscripción a revistas, a catálogos de libros y los podemos consultar incluso desde nuestra casa. Las fuentes en la biblioteca por internet eran fuentes escasas de consulta, ¿cierto? Teníamos esa limitación. Hoy realmente nos abruma las fuentes de consulta. Tenemos muchas fuentes de consulta. La investigación en la universidad por internet se hacía y se pensaba que nunca iba a tener fecha de caducidad, ¿cierto? Hoy en día la investigación permanentemente se renueva y hay otros grupos de investigación, hay competencia por desarrollos. Hay dificultad de acceder a fuentes de información de calidad en la universidad por internet. Hoy tenemos que tener criterio para identificar cuál de las fuentes que tenemos es de calidad, ¿sí? Entonces, no nos basta solamente con hacer a la navegación en Internet, a usar el buscador de Google, sino que mucho de lo que aparece ahí, pues no es confiable, ¿cierto? Los estudiantes buscan la universidad para estudiar, en el caso de la universidad por Internet. Hoy, prácticamente las universidades están a la lucha de buscar a sus estudiantes. Por ejemplo, en este año, la caída de la matrícula en las universidades, sobre todo en las universidades privadas, ha sido enorme. No sé si ustedes se han enterado de que hay universidades de cierto prestigio que han disminuido el número de personas inscritas a las carreras. Algunas carreras incluso no se han podido abrir por falta de estudiantes. Bueno, el problema puede ser de diferentes órdenes, ¿no? Desde temas económicos a temas en donde los estudiantes no ven representado la aspiración o no entienden para qué la función de tener un título universitario. En la universidad por internet, el profesor representa el conocimiento, mientras en la universidad actual, el profesor es un orientador en la búsqueda de conocimiento. En la universidad pre-internet, la universidad como monopolio de la formación profesional, ¿cierto? El ideal de la familia de tener un hijo en la universidad o estudiando Derecho, Medicina o ingenierías, puede ser, ¿cierto? Hoy realmente la universidad es una de las posibilidades de desarrollo profesional. Muchos jóvenes están optando por carreras tecnológicas, ¿no? Por carreras mucho más rápidas, carreras que requieran un ejercicio rápido de la profesión y la búsqueda de remuneraciones. Ya dijo el presidente Duque que no le jalaba esa propuesta. En la universidad pre-internet, la universidad lideraba la investigación. Hoy la universidad está rezagada en la investigación. Aun cuando en el contexto de países como Colombia, las empresas no hacen investigación y son las universidades las que lideran en la investigación. No obstante, el desarrollo de la investigación que hacemos en las universidades en relación con lo que se hace en el contexto desarrollado dista mucho
digamos, tendencias o prioridades en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Pero tenemos una clase empresarial que todavía no ha valorado la importancia de invertir en investigación, desarrollo e innovación. Eso todavía lo hacen las universidades en el contexto colombiano. Los científicos están en las universidades, no en las empresas. Al menos ese es un elemento que tenemos nosotros como fortaleza en Colombia. En la universidad pre-internet la evaluación está centrada en los conocimientos, en esta nueva está en las competencias adquiridas, y en la pre-internet las redes locales eran como los elementos a partir del cual nos movilizamos. Hoy tenemos conexión y hacemos parte de redes de orden mundial. No obstante, esa es la universidad de hoy, no la universidad del futuro, ¿cierto? Lo que tenemos hoy. Y como la idea es pensar que ir, ¿cierto?, hasta dónde tiene que ir la universidad del futuro, miremos un poco como lo que implicaría una mirada disruptiva de la universidad en 3 momentos. Un primer momento, la universidad y el uso de las tecnologías, ¿cierto? Aquí solamente como para recrear. Las universidades realmente se han venido dotando, han venido construyendo infraestructura. Pues un ejemplo es la Universidad de Nariño. Yo que he estado 20 años por fuera de la universidad, cada vez que vengo la veo diferente, la veo creciendo. Hay mucho más construcción de bloques, laboratorios. La universidad no solamente está en Toro Bajo, se ha ampliado, ¿cierto? Y este fenómeno también lo vemos en muchas universidades del país. O sea, diríamos que en alguna forma, a pesar de las dificultades económicas, las universidades han venido haciendo esfuerzos para dotarse y crecer y aumentar su capacidad. Ahí diríamos que vamos, ¿cierto? En un segundo paso sería las prácticas sociales. O sea, la universidad no solamente está en el plano de ofrecer servicios de docencia, de formación de pregrado y posgrado, no solamente está restringida a las aulas, no, la universidad también ha salido y se ha conectado con la sociedad, con el sector productivo. En algunas regiones existe el Comité Universidad Estado Empresa, ¿cierto? Hay relaciones un poco más fluidas entre el entorno y la institución. Diríamos que ahí también ha habido un crecimiento, ¿cierto? Gran parte de los recursos que tienen las universidades hoy es más generado no tanto por la matrícula, sino por la interacción social, a través de los convenios, las consultorías, en fin. En la Universidad de Antioquia, el 60% del presupuesto de la universidad, el presupuesto de la Universidad de Antioquia es de 1 billón de pesos. El 60% es recursos generados por su gestión y el 40% es lo que elegirá la Nación y el Departamento de Antioquia. Uno diría que hacia futuro la universidad va a tener más recursos por gestión y recursos estatales. Pero digamos que ahí todos estamos haciendo los esfuerzos. Y un tercer momento de los pasos es el concepto de cultura organizacional. Y es aquí en donde pienso que las universidades todavía no hemos dado el paso para ver qué es lo nuevo, en dónde vamos a ubicarnos, que nos ubique en un contexto en conexión con toda esta dinámica de la que les he venido planteando. Las instituciones asociadas al libro, dentro de ellas está la universidad. Hay otro tipo de instituciones como por ejemplo la biblioteca, los museos, la televisión, el periodismo, editoriales. En alguna forma han sido también afectadas por estos cambios. No obstante, de estas instituciones, la que menos se ha preparado o la que menos se está preparando son las universidades. Las universidades todavía seguimos viendo el referente del siglo pasado, ¿cierto? Incluso muchas de las discusiones en torno a esto, nosotros como profesores las desdeñamos, decimos eso no va con nosotros. Nosotros siempre hemos hecho las cosas de esta manera y las vamos a seguir haciendo de la misma manera. Pero otras instituciones sí se han puesto a pensar de que tienen que replantear. Tengo aquí el caso, por ejemplo, de los museos.
el cambio en los museos. Los museos históricamente se han constituido como espacios en donde se conserva patrimonio. Y entre los objetivos misionales de los museos siempre ha estado el tema de la preservación, la conservación, la exhibición del patrimonio. Los museos han cambiado en su perspectiva de ser esas instituciones en donde se exhibe, se alberga patrimonio y se cuida y se custodia, a ser instituciones en donde el core del negocio ya no es el patrimonio, sino son los públicos. Entonces hoy vamos a ver los museos contemporáneos y vemos su revitalización en función de focalizarse más en quién los visita y qué proyectos de orden educativo y cultural pueden desarrollar con esos visitantes, más que el patrimonio. El patrimonio para ellos viene a ser algo así como el medio a través del cual llegan a un fin. Entonces ya los museos hoy tienen una dinámica incluso política, ética, estética, y están conectados con las discusiones de su entorno. Los museos tienen hoy la capacidad incluso de transformar su entorno en donde están enclavados. Un ejemplo de ellos, cuando ustedes van, por ejemplo, yo siempre hablo pues de Medellín porque vivo allá, pero el Museo de Antioquia está enclavado en el corazón de la ciudad, en un sector que hace una década estaba a la deriva. Hoy, si ustedes van a ese sector, el Parque Berrío, van a encontrar unas dinámicas de recuperación del espacio público, de incorporación de las personas de calle, las mujeres que hacen prostitución, acoplada a temas de orden social, cultural, educativo. Pero además de eso, también maneja la agenda turística y cultural, y es un referente emblemático de transformación. Entonces, los museos en esa perspectiva han cambiado su core. Cuando hablamos de core es como el núcleo en torno al cual se mueve. En términos, digamos, empresariales, sería algo así como el núcleo de la empresa. Otros son, por ejemplo, la televisión. La televisión cambió la idea de canales por plataformas de contenidos. Hoy ya nos podemos dar el lujo de quitarnos de la suscripción de televisión y la suscripción de teléfono. Lo único que tenemos hoy es el pago del internet, ¿cierto? Con pagar internet ya tenemos posibilidad de ingresar a otro tipo de comunicación, telefonía por WhatsApp, ¿cierto? Que incluso resulta de forma gratuita, o podemos seguir usando el televisor, el aparato, pero más para hacer a plataformas en streaming, por ejemplo, la plataforma Netflix, ¿cierto? Hacen que el escenario de la televisión cambie, ¿no? Ya no es un escenario supeditado a horarios establecidos ni a programaciones estáticas, sino que es cambiante y está sujeto sobre la base de lo que yo quiera. O sea, la televisión ahí también ha generado una transformación. Realmente no desapareció, sino que se transformó, ¿cierto? ¿Y la universidad? Es la pregunta. Entonces, seguimos aferrados a la idea de la universidad de hace 900 años, de lo cual nos da mucho orgullo, por supuesto. Las clases magistrales, las clases presenciales y la concepción de lo virtual dentro de los parámetros de enseñanza y aprendizaje predominan. Podemos decir de nosotros que hay un gran valor agregado, es porque cada vez hay más programas de orden virtual, o sea que ya las personas no requieren venir a la universidad, sino que lo están haciendo desde sus casas, pero cuando uno mira lo que se trabaja en torno a lo virtual, no está mucho de la concepción de lo presencial. Tenemos un gran impacto en la modernización de los edificios, en los salones, en los laboratorios, pero realmente no existe un cambio sustancial en lo que entendemos en la formación. Siempre la estamos priorizando desde la perspectiva de enseñanza, aprendizaje del profesor depositario del conocimiento y los estudiantes que llegan a las aulas a su formación. Estos tipos de escenarios son muy típicos. La universidad en el contexto de las tecnologías de convergencia y la cuarta revolución.
Infortunadamente estos desarrollos tecnológicos no están sucediendo en las universidades, o sea, realmente las universidades no están en la vanguardia de la inteligencia artificial, ni están desarrollando la investigación de Internet de las cosas, ni estamos en las tecnologías de convergencia, ni aquí ni en el mundo. Los desarrollos en estas tecnologías no son hechas por universidades, ni siquiera en los Estados Unidos. Son hechas por incluso empresas emergentes, ¿no? Todo lo que ocurre, por ejemplo, en Silicon Valley, ¿no? Esa región de San Francisco, de California, en donde hay empresas como Yahoo, ¿cierto? Google, en fin, en donde se están haciendo las grandes revoluciones. El contexto de la revolución, de la cuarta revolución, no está en la esfera de las universidades. Y no es un problema solamente colombiano, sino es un problema universal. No obstante, el impacto sobre el mercado laboral y profesional es evidente. Y de aquí que se ve afectado el papel de las universidades en la sociedad. Yo creo que nosotros no podemos ser indiferentes ante las necesidades del mercado y ante las posibilidades y seguir pensando que las carreras que ofrecemos siguen teniendo vigencia. ¿Sí? Y ahí es donde viene la discusión. La formación de químicos, de físicos, de biólogos, de sociólogos, de antropólogos, de historiadores, de ingenieros, ¿deberá seguir como lo estamos entendiendo? ¿Es acaso el estudiante el responsable de, como decimos nosotros, una vez que egrese de la universidad, buscarse y acomodarse en el mercado laboral? ¿Qué tan pertinentes son estas carreras y qué tan actuales se vislumbran cuando los cambios están sucediendo exponencialmente de manera disruptiva? Diseñamos un currículo y el currículo lo mantenemos mínimo 10 años. No les hacemos cambios sustanciales, no los acoplamos. No estamos mirando realmente si las propuestas, los perfiles profesionales y ocupacionales se deberían replantear de una forma mucho más constante, más rápida. Algunos dicen que ante esta evidencia de las revoluciones científica y cultural, tal vez uno de los aspectos en donde las universidades y los centros universitarios, o en general cualquier centro de formación, incluso desde la educación preescolar básica, media y superior, debería ser dirigido a la preparación del ser humano, en algo que han denominado las habilidades blandas. No sé si ustedes han escuchado este concepto de habilidades blandas, ¿cierto? Habilidades relacionadas con habilidades comunicativas y de relacionamiento, actividades relacionadas con el desarrollo de la creatividad, la capacidad de trabajo en equipo, el desarrollo de la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, e incluso discusiones mucho más amplias, ¿no? Que tienen que ver también con la sostenibilidad del planeta, ¿no? La conciencia ética, el tema de los valores, de cómo las acciones que yo hago como individuo también repercuten en un contexto mucho más amplio, ¿cierto? Y es ahí en donde se invita a que las universidades también pensemos en función de esto. Hay una experiencia muy interesante que quiero compartir ya como para ir. Una experiencia de una universidad que se creó recientemente en los Estados Unidos, en San Francisco, se llama el Instituto Minerva. Esta universidad la creó un exdecano de la Universidad de Harvard, tiene pues todo un apoyo financiero muy, muy especial, pero es una universidad que no tiene campus. Lo primero es no tiene campus. Segundo, no hace uso de los exámenes de admisión que usan las universidades norteamericanas. Las universidades norteamericanas tienen un examen que es el SAT, que es muy parecido, de pronto guardando un poco como las diferencias al saber 11 nuestro, ¿cierto? De selección. Sino más se enfoca es en analizar y la hoja de vida de los estudiantes y sobre ellas hacer los procesos de selección. Pero también tiene un proceso de reclutamiento de los profesores en función del modelo pedagógico. Esta universidad, que todavía no tiene egresados,
ya está al nivel, y si la comparan con universidades de prestigio, como la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, e incluso la Universidad de Harvard y Yale. En las cifras se puede ver lo siguiente, que mientras a estas universidades son alrededor de 38.000 personas las que se presentan para cupos, en este instituto actualmente se presentan alrededor de 23.000 solicitudes. El 90% de las solicitudes son personas no norteamericanas, son de otros países. Los titulares, este es uno de los titulares de la prensa, que lo recogí hace poco. Dice, Minerva, la primera universidad de élite sin campus ni exámenes que compite con Harvard y cuesta la mitad. Ellos están dirigidos siguen los preceptos consignados en diferentes encuestas por el sector empresarial, que poco le importan los diplomas y más bien le apuestan a jóvenes con capacidad para comunicarse y trabajar en equipo. Cuando entrevistan a los directivos de estas grandes corporaciones que desarrollan las tecnologías disruptivas, ellos dicen, nosotros no estamos buscando personas con títulos, sino personas que se adapten al trabajo que hacemos nosotros acá. Entonces, el título pasa a un segundo plano y se concentran más en el individuo como tal. Minerva sigue la consigna, el aprendizaje efectivo, los estudiantes toman clases y simultáneamente desarrollan proyectos y realizan prácticas en las empresas. Un elemento innovador de esta universidad es que al no tener campus, ha logrado establecer una especie como de sucursales en estos países, en Londres, en Berlín, Hyderabad, Seúl, Taipei, Buenos Aires, y ha constituido estas ciudades como espacios a través del cual los estudiantes rotan en prácticas. Las carreras duran 4 años, inician en San Francisco, California, en el primer año de inducción, de entrenamiento, pero ellos a medida que van avanzando esos semestres se van trasladando de país en país y van haciendo prácticas en donde ponen o hacen uso de sus conocimientos, ¿cierto? Sigue siendo una educación de élite, en cierta forma, ¿cierto? Y mayoritariamente la comunicación que se establece entre los profesores y los estudiantes es vía online. Este es un poco como la propuesta, la enseñanza del conocimiento práctico, tienen unas metas para los graduados, unos núcleos de competencias y unos objetivos de aprendizaje. Este es el núcleo estructural de la formación. Aquí no estamos hablando de los contenidos específicos que, digamos, caracterizarían a una persona en ciencias sociales o en ciencias naturales o en ingenierías, sino más en el tipo de conocimientos que aspiran ellos. Por ejemplo, en el tema de las metas para los graduados, están insistiendo en desarrollar el liderazgo, la innovación, el pensamiento amplio, la ciudadanía global, como uno de los aspectos que ellos quieren buscar. En cuanto al núcleo de competencias, les interesa desarrollar el pensamiento crítico, que los estudiantes piensen creativamente, que se puedan comunicar de manera efectiva y por supuesto que puedan interactuar de forma efectiva también. Y en cuanto a los objetivos de aprendizaje, como gran parte del diseñador de esto es un científico cognitivista que les decía que fue un decano de la Universidad de Harvard, entonces tiene una fundamentación en torno a la necesidad de la activación de ciertos componentes del cerebro, ¿cierto? Y insistir en ciertos conceptos fundamentales en la formación. Este es, digamos, algo así como el modelo pedagógico de la universidad, centrado en una lectura de las habilidades blandas, pero más enfocando otros elementos que también resultan ser relevantes para la formación del ciudadano del futuro. Los 4 cursos fundamentales en los que ellos tienen un curso fundamental de análisis formales, está centrado en el pensamiento crítico, y la idea es un entrenamiento profundo en lógica avanzada, pensamiento racional,
estadística, pensamiento computacional y sistemas formales. El segundo curso está dirigido a análisis empíricos, el centro es el pensamiento crítico y la idea es adquirir la capacidad de utilizar el método científico para desarrollar problemas, probar hipótesis y participar en conjeturas informadas. Otro curso sobre comunicaciones multimodales, el focus es la comunicación efectiva y está enfocada en el aprendizaje eficaz de la lectura, la escritura, la comunicación visual, la oratoria, el papel del arte y la música en la comunicación. Fíjense que los temas que están planteados aquí son temas muy en función de que es proporcionarle una infraestructura intelectual a la persona. Y una que es sistemas complejos, que son interacciones efectivas, comprender la causalidad simple, las interacciones multifactor, el proyecto colaborativo en grupo, la negociación y el liderazgo y el debate formal. Estos son tiene 5 facultades: la Facultad de Computacional, Artes y Humanidades, Negocios, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales. Tiene estudiantes procedentes de 60 países y actualmente cuenta con 200 alumnos. Un curso no supera los 20 estudiantes. Y la metodología que utilizan es la metodología del aula invertida. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa metodología. La metodología del aula invertida es todo lo distinto a lo que hacemos nosotros, o más bien todo lo contrario a lo que nosotros hacemos en el contexto de la universidad como la conocemos. Usualmente nosotros, cuando recibimos a nuestros estudiantes, asumimos el papel de profesor transmisor de conocimiento. Entonces los estudiantes llegan, se sientan en el aula y nosotros lo que hacemos es impartir el conocimiento. Y al final les decimos, como tarea les queda leer este artículo, hacer esta consulta, hacer este ejercicio, ¿cierto? Pero el esfuerzo es nosotros como expositores. El aula invertida es lo contrario. Los estudiantes tienen que hacer un esfuerzo intelectual de comprender el tema a través de videos, a través de materiales que el profesor les suministra, en fin, antes de la clase. De tal manera que la clase se convierte más en un taller, en un sitio de discusión. El profesor nunca va a dictarles una clase a ellos. Claro, previamente si hay material, ¿no? El profesor puede, por decir algo, grabar la clase y decirle a ellos, pueden mirar este link y ahí tengo la clase grabada, pero también pueden ampliarla en estos otros links o, por supuesto, con todo el uso de los recursos de Google Academic. La Universidad de Nariño tiene correo de Google, ¿cierto? Me imagino. Hay una serie de aplicaciones ahí que no sé si ustedes las usan intensivamente, pero unos recursos extraordinarios que a veces incluso son subutilizados, donde nosotros podemos alojar una gran cantidad de materiales de estudio. Entonces la clase invertida se ubica en esos términos. Todas las clases que tiene la institución están fundamentadas en esa metodología. Este es un poco como el vistazo de lo que es hoy el aprendizaje del futuro. Fijémonos que digamos, el aprendizaje no se limitará a un tiempo o espacio, a no ser que lo desee el propio aprendiz. El trabajo evolucionará tan rápidamente que el aprendizaje continuo será imprescindible. Una nueva ola de innovación social ayudará a la consecución de determinados objetivos, en fin, todo lo que estamos nosotros en función, ¿cierto?, de lo que entendemos hoy por una nueva perspectiva de aprendizaje. Y quiero simplemente terminar con esta última reflexión. Miren, si nosotros tuviéramos la posibilidad de parametrizar la esperanza de vida de las personas, hoy dicen que en Colombia la esperanza de vida es de unos 70, 72 años. En otros países es de más, ¿cierto? España se dice que es un país viejo porque la esperanza de vida está arriba de los 80, casi 90 años. Cada vez hay menos jóvenes, ¿cierto? Pero si tenemos esta posibilidad de vivir, y además de eso, si cada día nosotros estamos despiertos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿cierto?, durante los 12 meses, ¿sí?, como una especie de
ubicar esto en un cubo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la formación en el colegio y en la universidad? Los cálculos nos dicen que estos dos cubitos acá representan solo el 4% de toda nuestra existencia. Sin embargo, cuando estamos aquí, consideramos que quien no haga la universidad y no vea en profundidad los contenidos que les estamos ofreciendo, no se van a poder desempeñar a lo largo de su vida. Entendemos hoy que han emergido otras instituciones, no solamente la educación formal aporta conocimiento, también está el mundo laboral. Hoy por hoy el mundo laboral es un espacio en donde las personas también van a formarse, a aprender. Está todo el campo de las instituciones informales, de educación informal, por ejemplo los museos, las bibliotecas. Estamos interactuando permanentemente con grupos sociales, nuestras familias, nuestros amigos. Y estamos siendo bombardeados desde diferentes medios de comunicación, el cine, la televisión, el internet. Todos esos otros medios son los que llenan el resto del cubo. Por consiguiente, si miráramos esto en una perspectiva mucho más amplia, nos podríamos de pronto pensar en focalizarnos en cuáles serían los objetivos formativos en la universidad. La invitación de la charla es cuál debería ser, en qué aspectos debería cambiar nuestra posición en la universidad, hacia dónde la universidad debería ir y cómo la universidad se podría acoplar de una forma mucho más, digamos, que encaje dentro de todos estos cambios que están ocurriendo y que nos están afectando. De lo contrario, muy posiblemente la institución puede perder su vigencia. De por sí que ya, si uno le pregunta a muchos chicos jóvenes que no han terminado su bachillerato, que qué quieren ser cuando sean grandes, muchos de ellos no hablan de la universidad. Estamos muy dados vemos el caso de los influencers y los youtubers, gente que gana millones de dólares, ¿cierto? Sin ningún tipo de formación o escolaridad. Bueno, escolaridad sí, pero de formación en el contexto de como la entendemos nosotros, no. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a ustedes por la atención prestada.